La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Octavio García Aymerich es experto fiscalista y usted lo conoce muy bien, titular de la sección miscelánea. Nos acompaña esta mañana, no es día de su sección, pero sí es día para comentarnos un tema muy importante. Octavio, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Juan. Gracias a ustedes por permitirme este espacio. Y bueno, pues para conocer tu opinión sobre esta reducción del IVA e ISR en las ciudades fronterizas y el impacto en las finanzas estatales con lo que se dejará de recaudar. Ya el gobernador Miguel Ángel Riquelme había hablado de la afectación que se tendrá con esta determinación del nuevo gobierno. Bien, pues se está planteando la posibilidad, todavía no es algo aprobado, claro, de reducir el impuesto al valor agregado en la región fronteriza al 8% y el ISR al 20%. Siempre hemos pensado que el diferenciar tasas, ya sea por regiones o por diferentes circunstancias, puede generar huecos en la recaudación para la autoridad fiscal, porque en esto se basan luego algunas personas para hacer planeaciones fiscales y de alguna manera hacer que parte de sus operaciones, aun cuando se pongan candados, caigan en esa tasa del 8 o del 20% del impuesto sobre la renta. Luego entonces empiezan a hacer cuentas alegres por parte del gobierno que esto va a incentivar la economía en cierta región y no necesariamente. El que disminuya la tasa al 8%, por ejemplo, de IVA, seguramente no impactará directamente en que los precios que actualmente están vigentes en el mercado en esa zona disminuyen en un 8%. No hay una garantía de ello. Ahora bien, lo que puede disminuir la recaudación, como tú hacías mención a una declaración del gobernador Riquelme, que puede impactar al Estado en forma importante, pues en lugar de que hubiera una lamentación al respecto, pues habría que pensar en qué rubros todavía puede disminuir el Estado sus gastos. Por ejemplo, en el de publicidad, que ya a la fecha, en este mes de septiembre, lo presupuestado para el año del 2018 ya rebasó por mucho el importe, insisto, que se contenía en el presupuesto. Entonces, esa publicidad que desde mi punto de vista no es de utilidad, el renglón de publicidad o de pago a medios debería ser para realmente informar a las personas en general, a los ciudadanos de Coahuila, de la situación que guardan las finanzas, por ejemplo, del Estado, pero en una forma clara. Y si tenemos como herramienta lo que es lo electrónico, el Internet, y lo suben a su página, este tipo de información, pues menos todavía debes de gastar en lo que son los medios, en lo que es la publicidad. Debe de quitarse el gobernador o los gobernadores en general o a nivel municipal, a nivel federación, eso de estar promoviendo su imagen con diferentes finalidades.
Es decir que desde tu punto de vista, Octavio, estos 800 o 900 millones de pesos que según el gobernador Riquelme va a dejar de recibir el estado de Coahuila en participaciones anuales al disminuir el IVA al 8% y el ISR al 20% en la zona fronteriza, deberá de alguna manera retribuirlos mediante una priorización del gasto, eliminando lo que pudieran considerarse gastos superfluos? Sí, definitivamente hay mucho de dónde, Juan. Tuvimos el sexenio y lo seguimos teniendo de las empresas fantasmas, a nivel estatal, a nivel federal, donde el monto que se ha manejado, que se ha desviado, el famoso caso, por ejemplo, de Sedesol, donde al final no hay un culpable, no hay quien responda de esos desvíos de dinero tan enormes en cada uno de los estados que se han mencionado. Si dejan también de hacer eso, pues de ahí pueden tomar fácilmente y les va a sobrar. Si a los 3 niveles de gobierno se deja de robar, se deja de mal utilizar el dinero, se dejan de exigir esos moches que antes eran del 10, que luego se convirtieron en el IVA del 15 o del 16, y luego que han pasado a niveles escandalosos hasta del 40%, y se siguen dando en la actualidad y se van a seguir dando a partir del 1 de diciembre, aunque el presidente electo Andrés Manuel López Obrador sostenga que con los virreyes que va a poner en cada uno de los estados se va a acabar la corrupción. Sabemos muy bien que eso no es cierto. Luego entonces, si se recortan los gastos en ciertos renglones, se prioriza en qué se deben de utilizar los recursos, si dejan de robar, si dejan de darse esas compensaciones jugosas los funcionarios públicos, seguramente, aun cuando el IVA se redujera al 8% en la región fronteriza y el ISR al 20%, no habría un problema financiero en muchos estados. Pero hay otro factor, Octavio, que sí representa un serio problema financiero, y es el de la deuda pública. Hoy el Siglo de Torreón publica que durante el primer semestre del año se reportó una inversión de recursos estatales en obra pública en Coahuila por 397.8 millones de pesos. Esto se traduce en 62% menos de lo invertido en el mismo periodo de 2017. De acuerdo con los informes financieros que emite la Secretaría de Finanzas de Coahuila, se observa un gasto de 397.8 millones contra los 1,067.7 millones de pesos invertidos de enero a junio de 2017, cuando aún estaba en el gobierno Rubén Moreira Valdés. Entonces, ese es otro factor que impide o que reduce el margen de maniobra financiera del Estado, ¿no lo crees? No, hacia allá iba ahorita a hacer un comentario que en el caso especial de Coahuila, pues sabemos el tema vergonzoso de lo que es la deuda, y que el margen de maniobra, por eso lo de tratar de renegociar la deuda, de la publicación que se hizo para ver qué bancos estaban interesados en ello, lo habíamos comentado, pues es alargar el plazo, lograr tal vez algún punto de ganancia en reducción de tasas, pero esa carga financiera es muy pesada, es un lastre muy pesado, y debería enfocar el gobierno de Miguel Riquelme sus baterías, insisto, a realmente bajar la deuda, porque sí se debe de poder. ¿Por qué? Porque si vemos los gastos superfluos que han hecho o que están haciendo, cité publicidad, cité infinidad de camionetas blindadas, infinidad de ciertos gastos mal hechos, ellos siguen viviendo
como si no tuviéramos deuda, no le bajan al gasto. Entonces, sí se puede disminuir lo que es la deuda, que es un gran lastre, y pensar, yo quiero disminuir la deuda y dejarle a la administración, obviamente entrante, independientemente del color que sea, un margen de acción mayor para la obra pública y los servicios públicos que tanto necesitamos. Bien, eso por una parte. Y por otra, de acuerdo con tu punto de vista y la experiencia que tú tienes en materia fiscal, ¿hasta qué punto esta reducción del IVA en la zona fronteriza pudiera resultarle contraproducente al gobierno federal si algunas empresas que no están en la zona fronteriza tomaran la decisión de abrir una oficina en ciudades fronterizas para poder eludir el 34%, el 30% de ISR y pagar únicamente el 20%? Es decir, aquí tengo mi domicilio fiscal en la ciudad fronteriza, aunque la operación se haga en Torreón o en Aguascalientes o en alguna otra ciudad que no sea frontera. Era parte del comentario inicial que hacía, Juan, que el diferenciar tasas en cualquier impuesto, en este caso en el IVA, en el ISR, para ciertas regiones, abre la puerta para planeaciones fiscales, para evadir de alguna manera el pago del impuesto y esos cálculos alegres que puede estar haciendo el gobierno federal de decir, lo bajo ahí para ser más competitivos en la franja de Estados Unidos, y con eso la economía tiene una mejor cara, hay más ventas, hay más prestación de servicios, y lo que voy a dejar de recaudar con la baja de tasas lo voy a empatar o lo voy a emparejar o inclusive a ganar más, porque va a haber una mejor economía, va a haber más flujo de dinero, etcétera, etcétera. Coincido con el comentario de que no necesariamente va a suceder eso y que se da esa posibilidad que tú acabas de comentar. Ahora, ya nada más nos queda un minuto, Octavio, pero sí es importante escuchar tu punto de vista si esto no trae como consecuencia una medida anticonstitucional en el sentido de que sean impuestos menores, es decir, que se pierda lo que es la generalidad de una ley, es decir, que la ley debe ser pareja para todos y en el caso de la frontera, pues serían privilegios que no tiene el resto de los contribuyentes. Sí, podría darse una lluvia de amparos en ese sentido. Sin embargo, como ha estado resolviendo la Suprema Corte en los últimos 10 años, difícilmente prosperaría y le darían la razón al gobierno federal. Uh-huh. Octavio, dos cosas. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Octavio? Buenos días. Una pregunta muy específica. ¿Qué porcentaje del IVA e ISR se recauda que se recauda en Coahuila corresponde a la franja fronteriza? ¿Tú sabes? No sé. O sea, la nota, no sé cómo lo sacó ahí el gobierno de los 800 y 900 millones que podría perder en cuanto a sus participaciones. No tengo el dato, Marcela. Ajá. Ahora, con lo del refinanciamiento de la deuda, hasta 2048, se supone, porque son 10 créditos, 2048 endeudados. Vergonzoso. Vergonzoso, es el robo más grande que hemos visto en toda nuestra vida y una impunidad total. Muy bien, Octavio, pues agradecemos como siempre tu valiosa participación aquí en Contextos. Gracias a ustedes por el espacio, muy bonito día.